poco con lo que estábamos mirando, pues como que lo vimos como muy rápido en la clase pasada, y vamos a seguir con esa partecita de fijación de lo de los rangos, ¿no? De los rangos que nosotros teníamos. De pronto, pues a ustedes les sirvió muchísimo el ejercicio que tomamos eh, para hacer el taller. Entonces, recordemos que hay en el taller que nosotros, pues voy a retomar mi taller, el taller que yo utilizo pues como para explicación, que no es el taller que tienen que entregar, pero sí es el taller que nos aplica para ir reforzando. Entonces, nosotros estábamos hablando de referenciación. Entonces, habíamos jugado con esa referenciación absoluta, como también habíamos jugado con la referencia relativa. Entonces, acordémonos que la referencia relativa absoluta es cuando la celda tiene que estar o es la que nosotros vamos a utilizar. Yo le llamo a veces como comodín, como que es la que siempre nosotros, o por la que vamos siempre, vamos a multiplicar. Pero nosotros también tenemos algunas referencias que pueden ser tanto relativas como mirábamos en el de la tabla de multiplicar, que ya voy a empezar a compartir. El de la tabla de multiplicar, donde pues la referencia que utilizábamos no era tan absoluta. ¿Listo? Yo voy a utilizar acá un poquitico esta tabla para seguir un poco la explicación, de pronto quedó claro, ¿sí? Pero hay muchas formas un poco más interesantes de nosotros poder realizar algunas referencias. ¿Listo? Cuando nosotros, por ejemplo, aquí en el de potencia, démonos cuenta que yo utilicé como referencia este elemento. Entonces yo utilicé como referencia el elemento G12. Entonces, ¿por qué? Porque yo quería que todos mis valores de potencia los elevara y los utilizara ese G12. Entonces, démonos cuenta que yo utilizaba ese G12, ese valor que siempre va a estar ahí referenciado, ¿vale? Entonces, nosotros en algún momento podemos utilizar una estrategia que es nombrar un rango. Uy, ¿cómo así que nombrar un rango? Yo me acuerdo que en algún momento yo les dije a ustedes que aquí teníamos un cuadro de nombre y que nosotros podíamos nombrar algún rango. Entonces, por ejemplo, mire, yo este G12, porque no puede ser solo un rango, sino una celda. Entonces, voy a hacer el ejercicio solo con una celda, ¿cierto? Entonces, yo le voy a colocar a él el nombre de, voy a ir al cuadro de nombre, esa celda la voy a llamar elevador porque es elevado a la 3, ¿cierto? Y démonos cuenta que yo en este momento le coloqué un nombre en elevador. Y cuando yo vaya a utilizar la ecuación, ahí me la mantuvo en G12, pero yo en vez de utilizar el valor de G12, puedo nombrar la celda, en este momento es la celda, que yo le acabo de definir un rango. Entonces, miren, elevador, aquí aparece. ¿Aparece por qué? Porque nosotros ahorita vamos a hacer un ejercicio que vamos a explicar funciones. ¿Sí? Entonces, nosotros esas funciones, pues yo quiero antes de que entremos a las funciones, dejar claro todos los elementos que para nosotros van a ser funcionales en las funciones. ¿Listo? Elevador, tenemos aquí pero si quiero yo lo puedo escribir elevador. Listo. Y le digo enter. Entonces yo me voy a dar cuenta que todos, y por el hecho de ser una palabra, es como si me lo hubiera dejado referenciada, como si hubiera utilizado una referencia llamémoslo en ese valor. Entonces, démonos cuenta que en esta está elevador, en esta está elevador, en todas está elevador, porque no estoy utilizando una celda, sino estoy nombrando un rango o le estoy nombrando un valor de eso. Ese es un ejercicio que puedo hacer yo para fijar. Entonces, para fijar también, aparte de referenciar con el F4 o referenciar, yo lo puedo referenciar y puedo referenciar una celda o un rango. Listo, ¿cómo así el rango? Entonces, démonos cuenta que nosotros aquí teníamos unas ecuaciones que era suma de A2 hasta A8, ¿sí o no? Nosotros utilizamos esto. Pero miren lo que yo voy a hacer. Entonces, en este ejercicio, yo voy a nombrar un rango. Entonces, ya sabemos que un rango, esta vez, yo nombré ahorita una celda que la llamé elevador, y un rango es una serie de celdas. Entonces, selecciono un rango. Ese rango sabemos que es de la A2 a la A8, y a ese rango yo le voy a colocar número 1. Número, sin espacio, por favor. Número 1, sin espacio. Enter. Entonces, miren que yo acá he colocado unos nombres. Entonces, elevador es el 3. Número 1.
Entonces ya Entonces, ahora lo más fácil es que yo le voy a decir deme la suma o los valores, ojo, porque recuerden que nosotros tenemos acá suma promedio, entonces suma de número uno, enter. En el siguiente, ya no necesito la suma, sino el promedio. Y ojo, ya no voy a escribir de la A2 a la A8, sino le voy a colocar el nombre, número uno. Entonces, le digo que me dé el promedio de número uno, que el número uno es un rango que le he colocado un nombre con número uno, enter. Y eso me va a funcionar muchísimo porque pues obviamente a mí me queda más fácil acá contar. Entonces, número uno. En la siguiente entonces ya tengo máximo, lo mismo. Ojo, yo los estoy escribiendo acá, yo lo puedo seleccionar de este, número uno. Enter. Para no escribirlo todo, él me los va a mostrar porque él sabe que el número uno es una celda, número uno. Y lo tengo. Y miren que de pronto puede ser, llegar a ser más fácil. Ojo, no es que yo vea el ejercicio acá y no número uno, sino lo que yo estoy haciendo es que estoy nombrando un rango y al nombrar un rango me va a hacer mucho más fácil hacer ecuaciones, hacer fórmulas, porque yo lo único que voy a hacer es llamar al número. Entonces, démonos cuenta que en formas verbales o textuales, cuando uno habla, volvíamos al ejercicio, súmeme este más este más este más este más este más este. ¿Sí? Pero yo al final me quedaría mucho más fácil, súmeme de acá hasta acá. O le podría yo decir, súmeme los números uno, y yo ya sé que los números uno son estos. Entonces, utilizamos formas verbales y en Excel utilizamos unos elementos que nos van a servir. Entonces, tenemos fórmulas, tenemos funciones y obviamente tenemos una definición de rangos, para que cuando en el ejercicio nosotros podamos hacer muchas más cosas. Entonces, yo puedo decir acá que esto sea el número 2. Dos. Entonces, acuérdense que yo le había colocado acá. Súmeme, y miren, él sumó el rango del número uno, número dos. Entonces yo le puedo decir, ojo, súmeme, y cuando yo estoy en la ecuación de suma, voy a pedirle al que me muestre la fórmula, y aquí yo le coloco número uno, y en el siguiente, número dos. Y le voy a dar a aceptar, y él me va, perdón, algo me equivoqué, que me equivoqué. Así lo nombré, sí, creo. Ah, no lo había dejado guardado. Buen punto. Recordemos, perdón. Pero dése cuenta que ahí va uno dándose cuenta. Entonces era el cuadro de nombre, se me olvidó el pequeño detalle. Número 2, enter. Listo. Entonces cuando estoy ahí, ahora sí, miren, ahora sí me da la respuesta, ¿listo? Entonces ahora sí me dice que número uno son esos valores, número 2. Si yo le doy F2, entonces él me diciendo, número uno es este, número 2 es este, y me hizo la suma, que es lo mismo que este valor, que eso es lo que está haciendo, es la suma. Entonces yo estoy obteniendo una serie de resultados obtenidos dependiendo de la formulación o como yo lo estoy utilizando. Lógico, aquí es un valor, es un ejercicio. Nosotros cuando estamos ahí en la dinámica del ejercicio podemos encontrar ayudas en esto que estamos observando. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos a adelantarme una gotica, voy a adelantarme una gotica, voy a ver esto de fórmulas y voy a decir, uy, miren, acá hay un elemento que se llama, ojo, ya ahorita vamos a ver al final, vamos a ver estas de las funciones, vamos a detenernos un poquito acá en esto, porque yo tengo un administrador de nombres y yo tengo el administrador de nombres que me va a permitir, miren, yo tengo elevador número, ojo, tengo una prueba. Yo voy a mirar a ver qué es la prueba. A ver, yo voy a mirar qué es prueba. Y me voy a dar cuenta que prueba es una tabla. Es la tabla que yo había hecho. ¿Se acuerdan que yo dejé esta como una tabla? Y ahí hay una diferenciación. Miren, el rango es un cuadradito con las celditas y esta me lo toma como una prueba. ¿En qué sentido lo voy a hacer? En que cuando yo tengo el número uno, yo quiero modificar y en el modificar me dice que desde la celda A2 hasta la A8. Yo le puedo decir, no, también la A9, ¿sí? Ojo, porque él me va a colocar me va a colocar una respuesta y le doy cerrar. Pues eso fue, me dice, sí, ahí tiene un problema porque estoy referenciando algo que ya tiene. Entonces, yo le estoy diciendo,
número 1, lo modifiqué y me quedó hasta la 9, ¿sí? Que es cuando yo voy a escoger darle nuevos valores, ¿cierto? Vamos a dejarlo nuevamente con el A8, que es lo que yo tenía, y aquí yo puedo modificar también el nombre. Entonces, número 1 ya no va a ser número 1. Por ejemplo, cuando yo tengo el elevador, entonces yo le puedo decir, no, elevado, y le doy a aceptar. No voy a tener ningún problema en las ecuaciones. Perdón. Porque cuando yo tenga las ecuaciones, él me las modifica. Lo que era elevador, me lo modifica elevado porque él sabe que lo que yo estoy modificando es el nombre de esto y él determina. Entonces no tengo problemas con cambiarle el nombre cuando lo tengo formulado porque él va a entender que yo quiero cambiar. Lo que pasa es que puedo utilizar diferentes nombres entonces a veces coloco número 1, número 2, entonces me confundo. O elevado no, sino elevador y diferentes valores o criterios que funcionan. Vale. Miren, aquí podemos obviamente hacer la asignación de los nombres. Ah, ojo, porque con la tabla, miren qué pasa a diferencia de la tabla. Vamos a ver si lo vemos una gotica. Recordemos que con la tabla yo tenía aquí los valores y yo cuando colocaba en la tabla un valor nuevo 11, la tabla aumentaba. Entonces por eso hay que diferenciar un rango de una tabla, porque en la prueba, miren, él sí tiene hasta el 17. ¿Listo? Hasta el 17. Si yo agrego otro valor, o sea, 12, ay, perdón, tengo que salir, 12, enter, él inmediatamente, allá el nombre de la tabla, me la cambia a 18. Sí, me va aumentando las tablas, entonces, por eso diferencia la tabla del rango. ¿Listo? Entonces, ya, yo le digo cerrar y nada, eliminemos estas. Listo, o subamos la tablita acá y ya. Listo, volvimos al original. Es para que nos demos cuenta cómo funcionan esos ejercicios. Listo. Yo me quería entretener acá una gotica porque ya como estamos en fórmulas y ya sabemos que estamos acá en fórmulas, vamos a mirar este elemento de rastrear porque a veces nosotros ni siquiera utilizamos eso. Y dicen que es rastrear. Entonces miren el ejercicio tan interesante. Resulta y sucede que cuando yo tengo un elemento, una respuesta, yo puedo saber de dónde salió la respuesta. Me explico. Miren, yo voy a ubicarme acá y le voy a decir que me rastree precedente, o sea, de dónde viene o por qué salieron. Y él me va a mostrar que salió de una ecuación de número 1 y número 2 que está acá. ¿Sí? Aquí veo un errorcito ahí con el número 1. Miren, porque me está tomando valores. Entonces, sería que, sí, miren, no la cambié. No la cambié. 8, aceptar, cerrar. Entonces nuevamente le digo rastrear presente. Igual, ¿ven cómo yo puedo estar mirando? Y él me dice que esos dos valores salen la suma de esto. No dice qué ecuación, pero sí vienen de ese elemento. Me explico. Por ejemplo, si yo me ubico acá en potencia, voy a quitar las flechas. Me ubico en potencia, rastrear presente. Entonces me dice que es del número 1 y procede del 3. O sea, ahí salió. Si me ubico en la siguiente, rastrear, en la siguiente, rastrear, y estoy identificando que ese elemento lo saqué todas de cada una de estas y como referencia el número 3. A veces nadie utiliza esto. Yo nunca he visto muchas personas que utilicen esto y es súper, súper interesante. Lo mismo, por ejemplo, si yo me ubico aquí en el 23 y yo digo, bueno, si yo modifico ese 23, ¿qué me va a afectar? Entonces, si yo modifico y coloco 43 y le doy enter, no me alcanzo ni a dar cuenta de qué fue lo que yo modifiqué. Cambio, me ubico en ese 23 y le digo, rastree cuáles son los dependientes, o sea, de qué depende. Y miren, me dice que todos estos valores, me dice que el 387, me dice, uy, por allá hay un valor, quién sabe, el de 23 es más bonito que 23, y todos los valores que corresponden a la línea. Entonces yo puedo saber ahora sí que si yo cambio esto, ¿qué me va a afectar y qué me va a modificar? ¿Vale? Para eso se utilizan estos elementos. Mire, yo por ejemplo tengo el de la tabla, entonces yo por ejemplo me voy a ir acá, entonces rastrear presente y mirar a ver si mi tabla de multiplicar que yo realicé está bien hecha. Y efectivamente yo veo que está bien elaborada porque está utilizando valores en el 100. Rastrear presente, sí, 10 por 10. Entonces, es un ejercicio muy interesante para yo poder. ¿Qué pasa? En la siguiente, ojo con lo que va a pasar. Le voy a decir mostrar fórmulas. Cuando yo les iba a mostrar acá la referencia relativa, la referencia relativa,
Yo les tenía que indicar a ustedes de dónde, cómo, a ver si las fórmulas me funcionaban. Entonces, vamos a mirar las fórmulas. Él me dice, mostrar fórmulas. Aquí en fórmulas, mostrar fórmulas. Y él lo que hace es que coge todas las ecuaciones y me las muestra. No me está afectando nada. Lo que pasa es que me está mostrando es la formulación de lo que yo tengo. Es esa formulación de lo que yo tengo. Entonces tengo A2, B1, A3, B1, A4, B1, A5, B1. Tengo los elementos que me referencian qué es lo que yo tengo y qué es lo que yo voy a mostrar. ¿Sí? Esos elementos son súper interesantes para yo tener y saber. Démonos cuenta que, por ejemplo, yo estoy mirando la ecuación y voy a mirar. Efectivamente, nunca la A cambia en ninguna ecuación. Mire, la A nunca cambia. Por eso es la que es fija. El 1 tampoco cambia, es fijo. En cambio, acá la A el 2 va a pasar a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a cambiar. Y aquí adelante el B va a ser C, va a ser D, va a ser E. ¿Por qué? Va a correr. Y des en cuenta que, mire, hago el ejercicio. Entonces, también cuando yo estoy mirando acá en mis ecuaciones, puedo mirar, como decía, a ver, ¿de dónde salió esto y cómo la hizo? Voy a mirar fórmulas. Por ejemplo, el profesor lo único que hace es, en su defecto, es mirar fórmulas. El profesor lo único que hace es el ejercicio tal, mirar fórmula y mirar, bueno, bien hecho, suma, promedio, contar máximo, mínimo, tan, sumó, tan, aquí tiene el 3, aquí tiene elevado y tiene el valor elevador, cuál es el valor elevador, y yo puedo empezar a mirar de dónde saqué yo todos los elementos. También nos sirve muchísimo cuando yo tengo errores. Miren, no se preocupe porque cuando yo le quito el mostrar, vuelve otra vez al tamaño. Vuelve otra vez al tamaño normal. Lo que pasa es que él amplía para mostrar las fórmulas. Y es súper importante estos elementos. Nunca, yo veo pocas personas que lo hacen. Evaluar fórmula lo que hace es que hace una secuencia para mirar a ver si lo que yo estoy realizando lo está haciendo bien. O sea, lo hace de forma como el paso a paso. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos una auditoría de fórmulas y son supremamente funcionales. Yo muchas veces he visto que las personas no lo implementan. Entonces no implementan este ejercicio. Entonces me dicen, no, pero pues es sencillo. Ustedes tienen ahí sus elementos para sacar. Vale. Cuando nosotros estamos mirando este ejercicio, bueno, ya miramos acá. Hay una parte donde en el documento me indica que yo tengo que hacer una validación de datos. ¿Listo? Entonces, realizar una validación de datos la vamos a explicar supremamente, pues, interesante. Voy a hacer un ejercicio un poco complejo con respecto a una validación por acá. No sé. Voy a hacer el ejercicio acá. Voy a coger estos nombres, los nombres. Voy a coger los nombres, voy a copiarlos y voy a colocarlos aquí en una hojita nueva y voy a pegarlos. Listo, los pegué. Él me les colocó ahí el formato, listo, en la siguiente. Entonces voy a colocar el género. Entonces, miren lo que pasa. Voy a explicarlo de esta forma. Resulta y sucede que cuando nosotros le indicamos a él el género, cuando nosotros le indicamos el género, ¿cierto? Cuando nosotros le indicamos el género, entonces nosotros estamos diciendo, bueno, Andrés, entonces póngame atención lo que yo voy a hacer. Masculino, masculino. Juliana, F de femenino. Ricardo, entonces hombre. Fernando, entonces Mask. Hugo, entonces, no sé, bueno, Hugo, entonces sigue lo mismo. M de masculino. Así, ¿sí o no? Pero si yo en algún momento empiezo a tratar de manejar esa tabla, yo me estoy dando cuenta que las personas lo que están haciendo ahí es colocando pues el género que quieran, masculino, femenino, y no me están dando una referencia para yo poder realizar operaciones mucho más adelante. Yo necesito que en esas celdas me aparezca lo que yo necesito mirar o lo que yo necesito colocar, ¿sí o no? Entonces vamos a borrar esos elementos y yo en esos elementos sí voy a utilizar un elemento que está acá en datos que se llama validación de datos.
Cuando yo tengo un elemento de validación de datos que está aquí en herramientas de datos, tengo un elemento que se llama validación de datos y dice, escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que puede escribir en la celda. O sea, puedo limitar lo que yo quiero que aparezca en esa celda. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2, 3 y solo permite o solo permita los números mayores a 1000. Entonces, por ejemplo, aquí me sirve porque yo necesito limitar que lo que aparezca ahí. Entonces voy a utilizar ese validador. Primero, ojo, primero selecciono y tengo un validador que me va a aparecer muchas formas, me va a aparecer una configuración, ojo, ahí tenemos varias, números enteros, decimales. Voy a aplicar uno que se llama lista, porque voy a utilizar elementos que yo quiero que aparezcan, dependiendo de una lista. Entonces yo quiero que aparezca F, vamos a ponerlo en mayúscula, F, punto y coma, M. O F, punto y coma, o M. Lo utilicé porque yo puse la lista porque son solo dos valores. Bueno, pongamos en el punto y coma otro, o otros, no sé. Enter. Ojo, cuando en lista me va a aparecer la lista de despliegue. De resto, no me aparece la lista de despliegue porque esta es una lista de despliegues, porque es lista. Entonces, me ubico en la primera y me dice género. Entonces, yo escojo M, Juliana, F, Ricardo, M, Fernando, fácilmente, M, y yo le estoy colocando, ya si aparece Hugo, entonces le puedo colocar que Hugo es otro, y ya. Pero si yo, aquí, ¿qué pasa? Que si yo en algún momento intento colocar otro valor, entonces me va a salir un mensaje que me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos. Ah, bueno, listo, entonces no me permite cancelar. Pero miren lo que tiene las opciones de la validación. Cuando yo tengo una opción de validación, yo puedo ingresar a la validación y decirme que hay una lista. ¿Listo? Y va a aparecer un mensaje de error, que fue el que me salió a mí. Entonces yo puedo cambiar ese mensaje de error y voy a cambiarle y colocar título. Entonces, como es un error, entonces le voy a colocar como título, no es género definido. Y aquí en el mensaje de error, entonces le dice, le puedo escribir el género que determinó no está dentro de la lista de géneros. Listo. Y le voy a dar a aceptar. Entonces quiere decir que yo le coloqué un mensajito que cuando yo escriba algo malo, lo personalicé. Le voy a dar enter y me aparece, no es género definido. El género que determinó no está dentro de la lista de géneros. Ah, entonces tengo que ir a mirar la lista y programarla. No necesito ni siquiera escribir la lista. Escribo F, M y otros, porque eso sí me los permite. Pero si quiero desplegar la lista, puedo utilizar la lista para seleccionar. Esos son los elementos que yo utilizo y que se llaman validadores. Hay una opción súper interesante en estos validadores que yo les comenté acá cuando nosotros hicimos acá en una de estas que colocamos, insertamos un comentario, ¿cierto? Acuérdense. Ya, el comentario lo insertamos acá, si se acuerdan, miren. Entonces, insertamos el comentario en la gráfica y dice moto en venta. Entonces pusimos, ni siquiera tenemos que dar clic, sino nos ubicamos ahí y nos aparece. Aquí va a haber un ejercicio mucho más interesante, porque en esta opción, cuando yo coloco un validador, le puedo colocar un mensaje de entrada. Entonces, género, y en entonces, seleccione alguno de la lista. Dos puntos. F, M y otros. Miren, lo coloqué así, a ver, ¿qué me aparece? Entonces resulta y sucede que aquí no es necesario, si me paso ahí, no pasa nada. Solo cuando me ubico en la celda TAN, me aparece género, seleccione alguno de la lista, F, M, otros. Ah, ya, entonces, M. Y así en todos, mira. Entonces, son herramientas
indispensables para nosotros agilizar nuestros procesos y ser más fácil hacer realizar. Entonces, aquí explicamos cómo es una validación con respecto a una lista, ¿no? Ojo, yo puedo utilizar la lista, voy a hacerlo de otra forma, suprimir, y voy a utilizar la lista, ese mismo validador, pero entonces acá voy a cambiar femenino, masculino, y acá otros. Ojo con lo que estoy haciendo. Estoy utilizando unas celdas para decirle a él, coja este valor, valídemelo, pero con respecto a una lista, pero esa lista no va a ser los que yo, sino estos que están acá, indicados. Y le doy este. Ojo que ahí va a cambiar, pero entonces ahí tengo femenino, masculino, ¿cierto? Femenino y otros. ¿Listo? ¿Por qué se puso en rojo? Porque él está identificando ahí, por ahí tiene un, ¿qué? Un formato condicional. Listo. Entonces tiene un formato condicional de los que tengan A, masculino. Y yo tengo un formato condicional ahí. Entonces, alguien, por ejemplo, me preguntó, muestra, a ver, hagamos uno interesante, busquemos departamento. A mí, eso me lo preguntaron en la mañana y me pareció interesante. Entonces, miren, departamento. Entonces, disculpen. Departamento. Entonces, me aparece que yo tengo que colocar ahí el departamento, pero entonces yo no sé qué departamento. Cundinamarca, Bolívar. Entonces, vamos a hacer el ejercicio súper práctico. ¿Me están escuchando? ¿Estamos bien? ¿Me están escuchando? ¿Alguna duda? Sí, te estamos escuchando. ¿Alguna duda? No, señor. ¿Súper? ¿Estamos en...? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie me Sí, sí, contesta? señor. ¿Hoy no me quieren Sí, sí, señor. contestar? ¿La lluvia los tiene aplacados? Bueno, sigo. Cuando nosotros aquí, bueno, voy a buscar acá, entonces, nada, departamentos de Colombia, Excel. Entonces, por favor, yo necesito que me aparezcan los departamentos de Colombia, el municipio aquí en Excel. Análisis, trucos, departamentos y municipios de Colombia. Entonces, porque yo necesito que, pues, colocar el departamento. Tan. Hoy, región, no, pero departamento Antioquia, uy, no. Código, uy, esto, claro, por lo que leí Excel. Pues entonces no leemos el Excel, ahí me compliqué. Entonces no se leemos Excel, sino entonces coloquémosle lista, la lista de departamentos. Bueno, vamos a ver si en alguna partecita por ahí nos aparece la lista de departamentos acá. Por ahí nos apareció Wikipedia, ¿será que sale la lista? Ojalá. Aquí. Entonces nos sale la lista de departamentos. Uy, pero nos coge todo esto. Bueno, no importa, hagámoslo. Aquí, pichar. Creo que nos va a salir algo en Excel. Entonces, control C. Y resulta y sucede que yo aquí, por ejemplo, me valide esta, entonces voy a pegarla acá a ver qué me pega. Vamos a ver qué pega. Esperemos, haga algo bonito. Nos haga una lista. Entonces de hecho tenemos ahí, uy, no, control Z. Entonces aquí pegado especial y peguémoslo como un tipo texto acá. Listo. Entonces, bien, bandera. Pero es bandera. Leticia, bueno. Entonces ya no son departamentos porque bandera de. Creo que esta no me sirvió. Vea, ese ejercicio que estoy haciendo con ustedes está difícil. Por lo que es que aparecen banderas. Bueno, vamos a buscar otra. No me sirve. Lista de todos los departamentos. Vamos a buscar a ver si encontramos. Qué pena. eh, Lista de los departamentos. Me hace ver si esta sí nos sirve. Bueno, acá. Yo creo que esta sí nos va a servir. Listo. Entonces, bichar. Control C. Y vamos a ir acá al Excel. Y vamos a decirle. Perdón, control B. Listo, ahí nos aparecieron, miren.
Ahí nos aparecieron los departamentos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí en departamentos? Entonces, selecciono las celdas, voy a datos, le voy a decir que me haga una validación, ¿listo? No, de una lista, y esa lista de género va a ser aquí, los departamentos, o sea, desde acá hasta acá, ¿cierto? Y le doy aceptar. Entonces, cuando yo necesite indicar el departamento de Andrés, entonces tengo acá y voy a indicar. Miren, ahí está Cundinamarca, listo. Entonces, el departamento de Juliana, ella es por allá de Chocó. Y no tengo inconveniente, hasta me salió bonito porque me salió Amazonas, me salió hasta con las tildes. Entonces, no tengo que empezar yo a escribir, sino utilizo una validación de datos con respecto a una lista. Miren que la de la lista es como la más compleja, pero es la más fácil de explicar. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer una validación, por ejemplo, yo voy a validar aquí la potencia y yo le voy a decir al validador de la potencia que sea de un número entero entre, por ejemplo, aquí me dice que entre 0 y 10. Solo que pueda elevar yo a la 10 porque si no eso se vuelve una complicación. Entonces, en el momento que yo le coloque -9, error. Si le coloco 6, perfecto. Ya cuando le coloque 11, error. Entonces solo me va a permitir elevar hasta la 10. Si tengo ahí, le puedo dar un validador no que sea entre. Entonces, menores que, o igual a. La igual a es que quiere decir que solo tiene que ser ese valor, no más. Menor igual que, entre, no esté entre. O sea, que no sean valores. ¿Sí? Yo puedo colocar esa validación con respecto a un número entero o si acaso con un número decimal. O puedo colocar fechas, que las fechas estén entre cierta fecha y cierta fecha. Que si coloco una fecha diferente, por ejemplo, hay a veces muchas personas me dicen, no, listo, coloque la fecha de nacimiento. ¿Y qué tal me coloquen por allá en 1535? Uno dice, no, pues eso no es una fecha de nacimiento establecida. Yo más bien le coloco una restricción y le digo que no, que me deje valores comunes. ¿Vale? Listo, listo, listo. Ay, mire, acá tengo, no me había fijado, qué pena con Sandra. Listos. Vale. Entonces, así yo puedo realizar validaciones para mis ejercicios. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Yo creo que hasta ahí vamos súper bien. Eso es un ejercicio ya de validación. Estos son todos los principios fundamentales que nosotros tenemos. Yo quiero parar aquí un momentico y pedirles el favor y decirles, bueno, ahora sí es la hora de que me pregunten. Me pregunten porque yo quiero empezar un poquito con todo lo que es el tema de funciones. ¿Listo? Funciones. Entonces yo necesito ya empezar así, ahora sí con las funciones, ir acá con las funciones, pero quiero detenerme en un espacio y preguntarles o esperar que ustedes tengan alguna pregunta. Bueno, entonces yo quiero que por favor me pregunten. No, ¿qué pasa? ¿Por qué están tan callados? No me digan que ustedes están metidos allá entre las cobijas esperando la lluvia. Porfa, porfa, hagamos este espacio súper interesante para preguntar. Mire, he dedicado a tratar. De hecho, y que lo llamo ahí con jalada de orejas y con comparación, pero miren, yo anoto aquí en mi lista todo lo que yo les explico a los muchachos en la mañana, porque en la mañana sí que me preguntan. Entonces, todo lo que me preguntan, yo no quiero que ustedes pasarlo por, o sea, todo lo que ustedes ven, o sea, todo lo que ven los muchachos de la mañana, lo ven ustedes. Vuelvo y les voy a mostrar en caso de que duden. A ver si alguien se anima a preguntar, por favor. ¿Alguien se anima no sé, de la tarea, del ejercicio, si estamos bien? Porque ese silencio me abruma. Miren, madre, leí no guardar. ¿Qué pasó?
¿Cómo así? No me guardó. Buena cosa. No me guardó. Listo. No puede demostrarles. Listo, ahí estamos. ¿Qué pregunta tienen? No, no tienen preguntas. Ningún tipo de pregunta. Nada para decir. Bueno, entonces tratemos de continuar entonces con el ejercicio. Voy a detener, entonces voy a detener la grabación. Voy a detener la grabación.